Dedico este libro de aventuras a mi hijo Arturo, esperando que en lo futuro él y muchos jóvenes a quienes no llegaré a conocer puedan encontrar en los actos y pensamientos de Alan Quatermain y de sus compañeros algo que les sirva para alcanzar a lo que opino como Sir Enrique Curtis, que es el rango más elevado a que podemos aspirar en este mundo. El estado y dignidad de ser todo un caballero. La Gran Milosis. Relación de las últimas aventuras de Alan Quatermain. Escrita por el autor Sir Henry Rider Haggard. Diciembre 23. Acabo de enterrar a mi hijo. Mi pobre y hermoso hijo, de quien estaba tan orgulloso. Y mi corazón está hecho pedazos. Es muy triste tener un solo hijo para perderlo así. Mas, hágase la voluntad de Dios. ¿Quién soy yo para quejarme? La rueda del destino nos aniquila a todos. A algunos pronto, a otros más tarde. Pero esto importa poco, puesto que al fin nos aniquila a todos. Nosotros no nos doblegamos ante él como los pobres indios. Huimos acá y allá. Pedimos gracia. Pero de nada sirve. El ciego y negro destino todo lo arrolla. Y a su debido tiempo nos reduce a polvo. Pobre Enriquillo. Morir tan joven, cuando la vida comenzaba para él. Estaba practicando en el hospital. Había pasado su último examen con honores, de los que yo estaba orgulloso. Creo que más orgulloso que él. Entonces, necesitaba ir a aquel hospital de viruelas. Me escribió que no tenía miedo a las viruelas y que necesitaba adquirir experiencia. Ahora, la enfermedad lo ha matado. Y yo, viejo, achacoso y consumido, he quedado para llorarlo, sin un hijo o hija que me consuele. Pude haberlo salvado. Tengo dinero bastante para los dos, más del que necesitábamos. Las minas del rey Salomón me proveen de lo suficiente, pero yo dije, no, dejemos al muchacho ganarse la vida, que trabaje para que después pueda apreciar el descanso. Y el descanso ha llegado para él antes que el trabajo. Oh, hijo mío, hijo mío. Soy como aquel hombre de quien refiere la Biblia,
que acumulaba muchas mercancías y edificaba graneros, mercancías para mi hijo y graneros para que él los abasteciese. Y ahora su alma se ha separado de su cuerpo, y yo he quedado sin consuelo. Quisiera que hubiera sido mi alma y no la de mi hijo. Lo enterramos esta tarde, bajo la sombra de una parda y antigua torre de la iglesia de esta aldea, donde está mi casa. Era una triste tarde del mes de diciembre, y el cielo estaba cargado de nieve, mas no era mucha la que caía. El ataúd fue puesto cerca del sepulcro. Se habían olvidado las cuerdas que se necesitaban, así es que tuvimos que dejarlo en el suelo y esperamos, observando en el silencio los gruesos copos de nieve que caían poco a poco, uno por uno, como celestes bendiciones, y se fundían en lágrimas sobre el paño mortuorio de Enriquillo. Pero no fue esto todo. Un petirrojo muy atrevido se colocó sobre el ataúd y comenzó a cantar. Entonces yo tuve miedo de desmayarme, como sucedió a Sir Enrique Curtis. No obstante ser un hombre de gran fortaleza. En cuanto al capitán Good, le vi volver la cara, sin que mi propia desgracia me impidiese verlo. Lo dicho arriba, y firmado Alan Quatermain, es un extracto de mi diario, escrito hace poco más de 2 años. Lo copio aquí porque me parece que es el principio más conveniente de la historia que voy a referir. Si a Dios agrada, permitirme el acabarla. Y si no, poco importa. Este extracto fue escrito a 7,000 millas del paraje donde ahora me encuentro escribiendo este. Poco a poco y penosamente, con una preciosa muchacha que está a mi lado, abanicándome para ahuyentar las moscas de mi augusta persona. Enriquillo está allá y yo aquí. Y sin embargo me parece que no estoy lejos de él. Cuando estuve en Inglaterra, vivía en una hermosa casa. La llamo hermosa casa, hablando relativamente y juzgando por el modelo de las casas en que he pasado mi vida en África. A menos de 500 yardas de la antigua iglesia donde Enriquillo está sepultado. Allá me fui después del entierro y tomé algún alimento, porque no es bueno morirse de hambre, aun cuando acaben de sepultarse todas las esperanzas de la vida. Pero no pude comer mucho. Y pronto empecé a pasear, o mejor dicho, a cojear, habiendo quedado cojo por la mordida de un león, dando vueltas en el vestíbulo entablado de encina, porque hay un vestíbulo en mi casa de Inglaterra. En las 4 paredes de este vestíbulo estaban colocados pares de cuernos, cerca de 100 pares, pertenecientes a animales que había cazado yo mismo.
Eran hermosos ejemplares, porque nunca guardo un cuerno que tenga algún defecto, a no ser que tenga conexión con algunos recuerdos. En el centro del cuarto, sobre el hogar vacío, había quedado libre un espacio en el cual coloqué todos mis rifles. Hay algunos que he conservado desde hace 40 años, de los que se cargan por la boca y que ya rara vez se ven en estos tiempos. Un fusil para cazar elefantes, con tiras de cuero crudo amarradas a la caja y al gatillo, como los que se acostumbran a usar los holandeses y que llaman Roer. Este fusil lo compré hace muchos años a un Boer, quien me dijo que su padre lo había usado en la batalla del Río de Sangre, la que tuvo lugar cerca de Dingaan, en Natal, donde murieron 600 personas, hombres, mujeres y niños. Los Boers llaman a ese lugar Winen, o lugar del llanto. Y así se llama hoy, y se llamará siempre. Muchos elefantes he matado yo con ese viejo fusil, cargado con un puñado de negra pólvora y una bala de 3 onzas. Mataba como el mismo diablo. Me paseaba viendo los fusiles y los cuernos que los fusiles habían abatido. Y al verlos, se apoderó de mí un ardiente deseo de abandonar este lugar, donde he vivido holgadamente y con comodidad, y volver a la inculta tierra donde he pasado la mayor parte de mi vida, donde encontré a mi amada esposa y nació el pobre Enriquillo, y donde tantas cosas buenas, malas e indiferentes me han sucedido. La sed del desierto me poseía. No podía permanecer más tiempo en este lugar. Iría y moriría como he vivido, entre el indómito gamo y los salvajes. Sí, me paseaba y comencé a suspirar por ver la luz de la luna brillando argentada sobre el salvaje y misterioso mar de arbustos, y a observar la senda del gamo que baja a las llanuras en busca de agua. Dícese que la pasión que se reprime se manifiesta con más fuerza a la hora de la muerte. Y mi corazón estaba muerto esa noche. Pero, independientemente de mis pesares, ningún hombre que ha vivido como yo 40 años en el desierto puede encerrarse impunemente en este afectado país de Inglaterra, con sus series de árboles bien arregladas, sus campos cultivados, sus rígidas y formales costumbres, y sus bien vestidos habitantes. ¿Y cómo se anhela el penetrante soplo del aire del desierto? Y se sueña con la vista de los perversos Zulú, cayendo sobre sus enemigos como la marea sobre las rocas. Y el corazón se levanta en abierta rebelión contra los estrechos límites de la vida civilizada. ¿Para qué sirve esta civilización? Por espacio de más de 40 años he vivido entre los salvajes,
Los he estudiado a ellos y sus costumbres. Y durante varios años he vivido aquí, en Inglaterra, y he procurado, según mis facultades, conocer la manera de ser de los hijos de la luz. ¿Y qué he encontrado? ¿Un inmenso abismo? No, solamente uno muy pequeño que el pensamiento de un hombre entendido puede penetrar fácilmente. El salvaje es lo mismo que el hombre blanco. El último es más ingenioso y posee la facultad de combinar. Pero el salvaje, según lo he conocido, está libre de la fiebre del dinero, que corroe como un cáncer el corazón del hombre blanco. Es una conclusión degradante, pero en todo lo esencial, el salvaje y el hijo de la civilización son idénticos. Me atrevo a decir que alguna señorita de la aristocracia, al leer esto, se reirá de la simplicidad del loco cazador, cuando piense en el adorno de cuentas de vidrio de sus hermanas las negras. Y lo mismo hará el perezoso civilizado al tomar en su club una comida cuyo precio bastaría para alimentar una familia durante una semana. Sin embargo, querida señorita, ¿qué son esos preciosos adornos que lleváis alrededor de vuestro cuello? Tienen una semejanza muy marcada, especialmente cuando lleváis el vestido escotado, con las cuentas de la mujer salvaje. Vuestro hábito de saltar alrededor al sonido de cuernos y tambores, vuestra afección por los afeites y polvos, el modo con que os subyugáis al rico guerrero que os ha capturado por medio del matrimonio, y la prontitud con que vuestro gusto varía respecto del tocado de plumas. Todo esto implica marcadas muestras de parentesco. Y recordad que los principios fundamentales de su naturaleza y la vuestra son completamente iguales. En cuanto a vos, señor, que también tomáis esto a risa, suponed que un hombre os abofetee cuando estáis saboreando un delicioso platillo, y veremos cómo dais prueba de lo que de salvaje hay en vos. Podría continuar, pero ¿a qué conduce esto? La civilización es únicamente un salvajismo dorado. Es pura vanagloria, y como la aurora boreal, solo viene para desaparecer repentinamente y deja el firmamento más oscuro. Ha crecido fuera del terreno de la barbarie, como un árbol, y me parece que como el árbol caerá al suelo una vez más, tarde o temprano, pero caerá, como cayó la civilización egipcia, como cayó la civilización helénica, como la civilización romana, y como cayeron también otras muchas de las que el mundo ha perdido hasta el recuerdo. No se crea, sin embargo,
que censuro nuestras modernas instituciones, que representan la experiencia adquirida por la humanidad aplicada a todo lo bueno. La civilización trae naturalmente grandes ventajas. Los hospitales, por ejemplo. Pero tened presente que nosotros hemos educado al pueblo enfermizo que los llena. En una tierra salvaje, ellos no existen. Además, se preguntará, ¿cuántos de estos beneficios se deben al cristianismo, que es distinto de la civilización? La balanza se vuelve loca y la historia sigue. Aquí, una ganancia. Allá una pérdida. Y el gran promedio de la naturaleza nos abate al través de los dos. De donde la suma total forma uno de los factores en aquella poderosa ecuación en que el resultado igualará a la cantidad desconocida. No pido excusas por esta digresión, especialmente cuando es una introducción que todos los jóvenes y aquellos a quienes nunca les gusta pensar, lo que es un mal hábito, saltarán naturalmente. Me parece loable que procuremos algunas veces conocer los límites de nuestra naturaleza, de una manera que no nos deje descarriar por el orgullo de nuestros conocimientos. El conocimiento del hombre es casi infinito. Se ensancha como una banda elástica, pero la naturaleza humana es como un anillo de hierro. Podéis rodearlo, pulirlo, desgastarlo un poco de un lado. Haréis un agujero en otro lado. Pero jamás, mientras el mundo exista y el hombre sea hombre, aumentaréis su circunferencia total. Es una cosa fija, inmutable, fija como las estrellas, más permanente que las montañas, tan inalterable como la eternidad. La naturaleza humana es el caleidoscopio de Dios, y los pequeños trozos de vidrio de colores que representan nuestras pasiones, esperanzas, temores, goces y aspiraciones hacia el bien y el mal, y que no se mueven en su poderosa mano con tanta seguridad y certeza como se mueven las estrellas, dan origen continuamente a nuevos tipos y combinaciones. Pero los elementos componentes permanecen los mismos. No habrá un trozo más de vidrio de colores, ni uno menos, por siempre jamás. Siendo esto así, supongamos con motivo de nuestro argumento que estamos divididos en 20 porciones, 19 de hombre salvaje y una de hombre civilizado. Debemos considerar las 19 porciones de salvaje de nuestra naturaleza y no la 20ª, que, aunque tan insignificante en realidad, está esparcida toda sobre las otras 19, haciéndolas aparecer completamente diferentes de lo que son en realidad, como si el betún hiciese una bota o la cola una mesa.
a las 19 partes toscas del salvaje, ocurrimos en caso de necesidad. No a la 20ª, pulida, pero insubstancial. La civilización debería enjugar nuestras lágrimas, y sin embargo nosotros lloramos y no podemos ser consolados. La guerra es aborrecida por ella, y nosotros combatimos por nuestro hogar y por la patria, por el honor y la fama, y podemos envanecernos con el infortunio de los demás. Lo mismo sucede en cualquier otro caso. Cuando el corazón está angustiado y la cabeza se humilla entre el polvo, la civilización nos abandona del todo. Nos arrastramos y reposamos como pequeños niños en el seno de la naturaleza, por si acaso puede consolarnos y hacernos olvidar o al menos librarnos de la molestia del recuerdo. ¿Quién no ha sentido en un gran dolor el deseo de mirar los rasgos visibles de la Madre Universal? Reposar en las montañas, observar las nubes que cruzan el firmamento y oír las pesadas olas romperse estrepitosamente sobre la playa. Dejar nuestra vida azarosa, confundirse un momento con la misma naturaleza, sentir los suaves latidos de su eterno corazón y olvidar nuestras miserias, dejarnos absorber por la vasta energía de aquella de quien somos, de la que venimos, con la que nos confundimos, que nos dio la vida y en no lejano día nos dará también la muerte. Así, yo en mi gran dolor, paseándome en el vestíbulo de mi casa de Yorkshire, deseé, una vez más, arrojarme en los brazos de la naturaleza. No la naturaleza que generalmente se conoce en el mundo civilizado, la naturaleza que se muestra en bosques bien guardados y sonríe en los sembrados de trigo, sino de la naturaleza tal como era cuando la creación del mundo quedó completa, sin marcas de la sentina de una humanidad abrumadora. Volveré otra vez a la tierra, donde vive el gamo, donde ninguno conoce la historia, donde habitan los salvajes, a quienes amo, aunque algunos sean tan implacables como la economía política. Allá tal vez podré habituarme a pensar en el pobre Enriquillo, que yace en el cementerio de la iglesia, sin sentir que mi corazón se rompe en pedazos. Bien. Y ahora, pongamos fin a esta egoísta digresión y no se hable más de ello. Si por casualidad algún día se empieza a leer esta obra, suplico al lector que persevere, porque lo que en ella se refiere no carece de interés, sin que antes se haya dicho, ni se vuelva a decir probablemente.